Enséñame a no preguntar el porqué de tantas cosas, cuándo acabará. Enséñame a comprender que la vida no es comprar, que no soy dueño de nada, que primero está tu voluntad. Enséñame a escuchar tus palabras, enséñame a vivir en tu amor, enséñame cuando hablas, enséñame a no decir por qué, sino para qué. Muy buenos días, estimados amigos, amigas, señores, señoras, señoritas, niños, jóvenes y todos aquellos que nos escuchan. Reciban un cordial y amable saludo en Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Redentor, unido al de nuestra Madre María Auxiliadora, nuestra Madre Protectora. María, auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. Jesús, divino Maestro, venga en nuestra ayuda. Jesús, Maestro, acompáñanos, guíanos. Solo tú tienes palabra de vida eterna. Hoy es domingo, día del Señor. Domingo, sí. Domingo 23. Faltan 7 días, faltan 7 para terminar el mes de abril. Hoy el tercer domingo de Pascua, de Resurrección. Estamos ya en ese tiempo de Pascua. Aclama al Señor tierra entera, toquen en honor de su nombre, canten himnos a su gloria, aleluya. Salmo 65, versículo 1 y 2. Quédate con nosotros porque atardece y el día va de caída. Quédate con nosotros, Señor. Y qué bueno que el Señor se pueda quedar en tu hogar, en tu corazón. Que el Señor pueda ser parte de tu proyecto de vida. Qué triste cuando hoy se quiere construir una sociedad sin Dios, una sociedad de espaldas a Dios. Por eso estamos como estamos. Hermanos, la palabra de Dios nos recuerda una realidad que no debemos desconocer de ninguna manera. El Espíritu Santo está en cada uno de nosotros. Claro, mora. Cada uno mora, como dice Pablo. ¿No sabéis que sois santuario del Espíritu Santo? Naúsqueros. Pues somos templos vivos. El templo es todo lo inmenso. Pero el santuario es como tener hoy decir el lugar de la reserva. En la liturgia de hoy, Pedro exhorta a judíos y vecinos de Jerusalén, pues se ha convertido en un testigo ocular de la resurrección del Señor, tema que vamos a tener presente durante toda la Pascua y que hoy resaltamos con el relato de los discípulos de Maús. Ese texto es de Lucas, los discípulos de Maús. En este fragmento, San Lucas nos muestra a unos discípulos que desesperanzados dejan Jerusalén y se vuelven a sus casas. Cada uno podría contar las veces que hemos experimentado la decepción, la impotencia o la sensación de que todo está perdido. Ojo con eso. Y a veces creemos que todo está perdido, que para qué luchar, que para qué, que mejor tiro la toalla. Ojo. Uno va quemando etapas, indudablemente que uno queme etapas, pero una cosa es quemar etapas y una cosa es darse por vencido, no seguir luchando, que es diferente. Ojo con eso. Miremos. Quizás en esa situación hemos pensado que lo mejor sería abandonar, retirarnos
dejarlo todo tirado, pero con la fuerza. Pero también podemos contar cómo en ese mismo camino nos hemos encontrado con la fuerza que nos ha invitado a empezar de nuevo, a volver a Jerusalén, a creer que con la ayuda del Señor todo es posible. Claro que es posible todo con la ayuda del Señor. Todo lo puede aquel que me fortalece, dice Pablo. Hermanos, la Eucaristía es el momento privilegiado para reconocer al Señor y descubrir el sentido de nuestra vida como cristianos. Cuando recibimos el sacramento de la comunión, recibimos la fuerza para seguir nuestro camino en la mano del Señor y para seguir su encargo de llevar el Evangelio a toda la creación. Recuerda al profeta Elías cuando estaba desanimado y el Señor le dijo: come y bebe, porque te espera un camino largo. La primera lectura es del libro de los Hechos de los Apóstoles. Nos sitúa en el contexto de Pentecostés. Pedro, que habla, no era posible que la muerte lo retuviera bajo el dominio, y anuncia a ese Jesús que está vivo. Por su parte, el Salmo 16, 15 entre paréntesis, nos dice la antífona: el Señor me enseña el sendero de la vida. Protégeme, Dios mío, que me refugie en ti. Por su parte, el Salmo nos invita a apoyarnos, a refugiarnos, a descubrir al Señor como nuestra fortaleza, nuestra protección, nuestra ayuda. Segunda lectura, como comentábamos ahorita, es del apóstol San Pedro. Recuerde que decíamos la vez pasada, el domingo, que vamos a estar leyendo esta hermosa carta de la primera carta del apóstol San Pedro, ¿no? Fueron liberados con su sangre preciosa, como la de un cordero sin mancha, Cristo. Invita a Pedro a que ellos se comporten pues con valentía, a que sepan sobreponerse, a enfrentar, a encarar la vida. Por su parte, el texto del Evangelio de Lucas es el célebre pasaje de los peregrinos de Emaús que se alejan, como quien dice, van tristes, quieren apartarse, quieren irse lejos, pero en medio de ese camino el Señor se les aparece, ¿no? El Señor sale a nuestro encuentro. Estemos atentos para reconocerlo. En este tercer domingo de Pascua podemos atestiguar cómo la Iglesia reconoce y manifiesta el señorío de Cristo, de ese Cristo resucitado, de ese Cristo vencedor de la muerte, de ese Cristo glorioso, de ese Cristo victorioso, movida por la acción del Espíritu Santo. Así, Pedro, en la primera lectura, da cuenta del plan salvífico de Dios en la entrega y resurrección de Cristo, que nos ha obtenido el perdón de los pecados. Luego, en la primera carta de Pedro, se resalta el don divino de la redención, obrada con la sangre preciosa de Cristo, quien ahora resucitado nos anima en la fe y en la esperanza, pues en Cristo somos constituidos hijos de Dios por el bautismo. Preguntémonos ahora, ¿quién es Jesucristo para nosotros? ¿Qué significación tiene su Pascua en nuestra vida? ¿Cómo vivimos nuestro bautismo? ¿Qué importancia tiene para nosotros la vida de la Iglesia? Estas preguntas se refieren a elementos que constituyen la columna vertebral, esa columna vertebral, podemos decir, ¿no?, de nuestra fe cristiana, y se han de responder bajo la convicción de que brindan el encuentro
la relación y la experiencia con el resucitado, como lo manifiesta el Evangelio de este día. San Lucas nos presenta una catequesis sobre el discipulado dentro de la vida de la iglesia, que coincide con los dos ejes de la celebración eucarística: liturgia de la palabra y liturgia de la Eucaristía. En efecto, la iglesia nos presenta a Cristo a través del discernimiento de la palabra y el compartir de los sacramentos. Nos conduce al reconocimiento de la presencia del Señor en nuestra vida. Sí, cómo reconocer al Señor en nuestra vida. Ese Dios vivo, ese Dios que está allí, ese Dios que viene a animarnos, que viene a motivarnos. Bendito, alabado seas por siempre, Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Gracias porque eres tú ese Dios de misericordia, porque eres tú ese Dios que nos ama, ese Dios que está siempre con nosotros. Bendito y alabado seas por siempre, Señor. El honor y la gloria son siempre para ti, Señor. Entonces, no olvidemos, hermanos, esta palabra que hoy nos anima a seguir adelante. La palabra. Y mira cómo a través de la palabra es que nosotros vamos discerniendo, comprendiendo, conociendo al Señor. ¿Qué es lo que hace Jesús? Explicarle la palabra, y lo reconocen al partir el pan. Partir el pan es el nombre que Lucas le da a la Eucaristía, porque recuerda que celebraban con pan ácimo, y al momento de comulgar el sacerdote empezaba a partir en especies pequeñas para que pudiera comulgar la comunidad que participaba de ese misterio de la Eucaristía. Aclama al Señor tierra entera, toquen en honor de su nombre, canten himnos a su gloria, aleluya. Salmo 65, versículo 1 y 2. Aleluya, aleluya, aleluya. Señor Jesús, explícanos las Escrituras. Haz que arda nuestro corazón mientras nos hablas. Lucas capítulo 24, versículo 32. Alabado seas por siempre, Señor. El honor y la gloria son siempre para ti. Los discípulos reconocieron al Señor Jesús en la fracción del pan. Aleluya. Lucas capítulo 24, versículo 35. Envía, Padre, el Espíritu Santo para que la oscuridad de nuestras dudas y temores se convierta en aquel momento radiante en el que reconocemos a tu Hijo Jesús presente en medio de nosotros en la fracción del pan. Amén. En la fracción del pan. ¿Qué dice el texto? El domingo pasado, recuerda que era el de la fiesta de la Divina Misericordia, el primer sumario que intercala Lucas en los hechos sobre la vida de la comunidad. Hoy se nos presenta parte del importante discurso del apóstol Pedro el día de Pentecostés, el primero de los 5 suyos que ofrece el libro de los Hechos, es decir, 5 discursos de Pedro. Hoy es el primero que nos presenta este libro de los Hechos, cuyo autor es San Lucas. Con valentía y claridad dice Pedro a la multitud: lo mataron en una cruz, pero Dios lo resucitó, rompiendo las ataduras de la muerte. Dios resucitó a este Jesús y nosotros somos testigos. Es admirable el éxito que tiene esta primera predicación. 3,000 personas se convierten a la fe en Cristo. Mira, 3,000 personas, 3,000 almas. Ojo, ¿qué se convierte? La predicación
La palabra suscita cambio. La palabra llega a permear la vida del hombre. El salmo de hoy ha sido escogido por la cita que de él hace Pedro en su discurso de Pentecostés, aplicando sus afirmaciones a la resurrección de Jesús. Se me alegra el corazón, se gozan mis entrañas y mi carne descansa segura, porque no me entregarás a la muerte, ni dejarás a tu fiel conocer la corrupción. Mira cómo Pedro tiene en cuenta el Salmo, y hoy nosotros en la predicación no tenemos en cuenta el Salmo. Mira las cosas. ¿Qué lección nos está dando Pedro? Que el Salmo también es importante y que el Salmo también nos envía un mensaje, nos da un mensaje. Para el autor de la carta de Pedro, se derivan consecuencias muy concretas del hecho de la resurrección de Jesús, ya que los cristianos han sido rescatados a precio de la sangre de Cristo y ahora creen en Dios y han puesto en Él su fe y su esperanza. Se sigue lógicamente la consigna que les da a continuación: tomen en serio su proceder en esta vida, viviendo fuertes en la fe y en la esperanza, a pesar de que seguramente vivían en un ambiente hostil. Quizás, como nosotros, un ambiente hostil, un ambiente polémico, de peleas, de intrigas, de odios. Cuando no actuamos con sensatez, no actuamos con cordura, no aplicamos lo que el Señor nos dice en su palabra. Vale la pena eso, ¿no? Bien, seguimos reflexionando, seguimos meditando la palabra del Señor en este día domingo, día del Señor, tercer domingo de Pascua de Resurrección. La gloria es para el Señor. Santísima Virgen María, acompáñanos. Santísima Virgen María, ven en nuestra ayuda. Ven que te necesitamos, mamá. Ven y camina con nosotros. Ayúdanos a vivir en paz. Cuide mucho a sus niños. Cuide los niños. Se están robando los niños para pedir rescate. Ojo con eso. No se descuide de los niños. No le deje los niños a cualquiera, sobre todo una persona distraída, esas personas que están como en el limbo. Este domingo leemos a Lucas, que nos narra con exquisita delicadeza una estructura muy bien pensada, la aparición de Jesús a los dos discípulos de Emaús. Lucas nos ofrece un hermoso relato catequético en el último capítulo de su evangelio, del viaje de ida y vuelta de aquellos dos discípulos que van a Emaús y luego vuelven a Jerusalén. El viaje de ida es triste, en silencio, melancólico, cabizbajos, con los ojos cerrados, con sentimientos de desilusión. Nosotros esperábamos, y tal vez puede ser la situación de nosotros, que a veces también viajamos, a veces también deambulamos por este mundo así, tristes. Esos días lúgubres y lúgubres, como diría el poeta colombiano, a diferencia de Asunción Silva, esas noches de nocturno, esas noches estrelladas. No creen a los que afirman que han visto el sepulcro vacío, ni reconocen al caminante que se les junta. El viaje de vuelta es lo contrario. Corren presurosos, llenos de alegría, los ojos abiertos a la inteligencia de las Escrituras, impacientes por anunciar su experiencia a la comunidad. En medio ha sucedido algo decisivo. El Señor Jesús les ha salido al encuentro.
ha dialogado con ellos, les ha explicado las Escrituras y finalmente lo han reconocido en la fracción del pan. Aunque luego recuerden que ya ardía su corazón cuando les explicaba las Escrituras. Y esto nos indica que cuando tú comprendes las Escrituras, tú comprendes a Dios, conoces al Señor. Ya lo decía San Jerónimo, conocer la palabra es conocer a Dios. No conocer la palabra es no conocer al Señor. Para meditar, ¿qué me dice el texto? Los textos de hoy siguen naturalmente con el tono de entusiasmo y alegría que inauguramos hace apenas 2 semanas. Esta alegría viene por una parte de la resurrección del Señor y por otra porque estamos convencidos de que a nosotros nos está preparado el mismo destino de vida perpetua. Tanto el Salmo como la cita de Pedro en su discurso ante el pueblo nos aplican a nosotros ahora desde la clave de Cristo resucitado, las esperanzadoras palabras: me saciarás de gozo en tu presencia, de alegría perpetua a tu derecha. Por otra parte, Pedro en su carta dirige a sus cristianos palabras de ánimo y confianza. Y qué bueno que usted también anime a su hermano. Qué bueno que tú animes a ese hermano enfermo. No le lleves palabras de tristeza. No le recuerdes la enfermedad. Animar, motivar, eso es lo que necesitamos. No es darnos palos los unos a los otros. No es tirarnos piedra. No es esa palabra dura, esa palabra que hiere, esa palabra que lastima. No, una palabra de amor, una palabra de esperanza, una palabra de motivación, una palabra de alegría. Eso es lo que necesitamos, aprender de esa actitud de Pedro, ¿no? Que brinda esa palabra de ánimo, de confianza. Han sido rescatados por Cristo. Ha pagado la fianza que debían. Qué bonito. Cristo pagó tu fianza. Cristo pagó tu deuda, mi deuda, ¿no? Y ahora han puesto en Dios su fe y su esperanza. Cambia radicalmente el sentido de sus vidas. Todavía nos quedan 5 semanas de Pascua. Estamos progresando en esta actitud de alegría interior, de paz, de confianza. Nos creemos de veras la buena noticia de la vida de Jesús y su aplicación a nosotros. Y ahí para reflexionar, ¿no? Miremos, se puede decir que los demás nos ven con otra cara, con cara pascual, ante los acontecimientos y las personas. ¿No será que, como dice la gente de la sabana, de los pueblos ribereños, nos ven como burro embarcado en canoa? Y un burro embarcado en canoa tiene una cara rígida, una cara así, de pocos amigos. Ojo, si seguimos así, es señal de que todavía no hemos plenamente resucitado con el Señor. Seguimos siendo ese hombre viejo, amargado, de odio, de resentimiento, de cizaña, de chisme, de intriga. Pare de contar. ¿Dónde lo reconocemos nosotros? El relato de Lucas está escrito con toda la intención para animar a las generaciones siguientes, a nosotros, a los cristianos que nos han tenido la suerte, a los cristianos que no han tenido la suerte de ver y oír y tocar al Maestro. Lo podemos reconocer en la fracción del pan, o sea, en la Eucaristía, el sacramento más inefable que pensó Jesús para seguir siendo el mismo alimento para el camino de los suyos, hasta que venga al final de los tiempos. Lo podemos reconocer en la celebración de la palabra,
Les explicó las Escrituras. No ardía nuestro corazón mientras nos hablaba, cuando en nuestra celebración se proclaman las lecturas bíblicas, sobre todo el Evangelio, es Jesús mismo, aunque no lo veamos ni nos parezca oírlo directamente, quien nos comunica su mensaje. Más aún, quien se nos da es Él mismo, porque Él es la palabra definitiva de Dios. Cristo es la palabra hecha carne, la palabra que nos alimenta, porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Lo podemos reconocer en la comunidad, cuando los dos de Emaús llegaron a donde estaba el grupo de Jerusalén. Oyeron la buena noticia. Era verdad, ha resucitado el Señor y se ha aparecido a Simón. Lo podemos reconocer en la caridad fraterna. Ellos, aunque estuvieron tan desanimados, tuvieron el gesto de invitar al peregrino desconocido a cenar con ellos. Qué bonito mensaje. Y hoy llega un familiar y esperan que se vaya y no son capaces de compartir. Y antiguamente no. Nuestros abuelos, nuestras abuelas eran capaces de compartir, de acoger a aquel que llegaba. Miren, hoy hemos perdido todo eso. Miren, acoger a ese peregrino, compartir con ese peregrino. Y esa es la Eucaristía. La Eucaristía es compartir. La Eucaristía es generosidad, es solidaridad, es solidaridad. Y allí es donde se le abrieron los ojos. La caridad fraterna es la mejor clave y el mejor ambiente para reconocer la presencia del Señor en nuestras vidas. ¿Por qué será que una buena parte de las apariciones del resucitado se realizaron en el clima de una comida fraterna? Y ahí el detalle. Por algo será, como dirían las abuelas, por algo será que el resucitado, ¿no?, en sus apariciones siempre se da en un contexto de comida. La mesa es expresión de comunión, de amor. La mesa crea lazo de amor, de fraternidad. Y hoy lo que menos comparte la familia es la mesa. Sentarse a la mesa crea lazos, fomenta el amor, ¿no? Tiene todo su enseñanza a la mesa. Por eso las abuelas decían: a la mesa y a la misa solo se llama una sola vez. En la mesa es como si estuvieran en misa. Mira, las abuelas, qué enseñanza, ¿no? Mi abuela decía, ¿no? A misa y a la mesa solo se llama una sola vez. Mi abuela, que era sabia. Para reflexionar, ¿de qué manera damos testimonio de la presencia viva del Señor en nuestras comunidades? ¿Cuáles son los testimonios de fe más eficaces que hemos recibido? Y ahí, para reflexionar. Seguiremos reflexionando. Como recuerdo a ese amigo, ¿no? Al amigo, a Papillo. Seguiremos reflexionando. Hace falta Papillo, ¿no? Hace falta un hombre como Papillo. Un hombre con vocación de servicio. Un hombre de visión. Un hombre analista. Un hombre historiador. Un buen profesor. Un buen amigo. Un buen periodista, ¿no? Un hombre preocupado por su pueblo. Señor Jesús, te damos gracias por el don de la fe para reconocer tu presencia en medio de nuestras comunidades. Gracias por el don de tu palabra. Abre nuestro entendimiento para acogerla y hacerla norma de vida. Amén. Bendito y alabado seas por siempre, Señor. El honor y la gloria son siempre para ti. Gracias, Señor, porque eres ese Dios que nos ama, ese Dios que está siempre con nosotros. Te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, Señor. Padre Santo, te damos gracias por dar continuidad, sí, por dar esa continuidad a tu acción a través de la vida de la iglesia, cuerpo de Cristo,
que a través de la proclamación de la palabra, la distribución de los sacramentos y su acompañamiento, si ese acompañamiento en la caridad nos conduce hacia el encuentro con tu Hijo amado. No permitas, Padre bueno, que nos alejemos de ti. Por el contrario, que siempre te busquemos a sí mismo. Sí. Imploramos tu bendición sobre la Iglesia para que continúe construyendo tu reino aquí en la tierra, el reino de amor, reino de paz, reino de justicia, reino de la verdad. Santísima Virgen María, que guardaste las palabras de Cristo en tu corazón, enséñanos a escucharlo y a obedecerlo, de modo que vivamos para Él. Si vivamos para Él, vivamos como Él, para servir, porque el que no vive para servir, no sirve para vivir. Pide por tus necesidades, por todos los cristianos, por todos los hermanos enfermos, por los obreros, por los campesinos, por los indígenas, por los pescadores, por las madres cabeza de hogar, por todo ese pueblo que sufre, por todo ese pueblo que vive en condiciones infrahumanas, por todo ese pueblo que padece, por todo eso, para que a través de sus comunidades custodien la fe pascual de sus padres, den testimonio de la renovación en el Espíritu con obras de justicia y de paz. Oye, estos señores ricos, poderosos, están preocupados porque a los obreros se les quiere devolver lo que se les quitó. ¿Cómo es posible que el obrero tenía que trabajar hasta las 10 o más sin horas extras? No, sin tener condiciones. Se recortaron prestaciones a los obreros porque supuestamente iba a haber más empleo. Y mire, no lo digo yo, mire lo que dice el Dani. Mire Barranquilla. Barranquilla es una ciudad de economía informal, del rebusque, como se llama vulgarmente en el lenguaje coloquial. Barranquilla, mucha gente vive del día a día. Esa gente que anda por la calle vendiendo dulce, que se suben a los buses, ¿eso qué es? Eso no es trabajo, eso es rebusque. Entonces, miremos, y qué bueno que el pueblo piense, que el pueblo reflexione, que no se deje engañar. No es posible que el pueblo todavía siga ignorante. Gente que solo aparece en escena y ahora vuelven a aparecer en época electoral, a engañar, a prometer el cielo y la tierra, a seguir con las mismas mentiras. Vale la pena que despiertes, pueblo, despierta, camarón que se duerme se lo llevará corriente. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe el Señor. Con la bendición del Señor y el auxilio de María Santísima, permanezca en la paz del Señor. Buen día para todos, bendiciones para todos. Enséñame a vivir en tu amor. Enséñame a callar cuando hablas. Enséñame a no decir